Tenemos la suerte de contar con un profesional que nos ha acompañado toda la vida. Quizá ustedes no lo sepan, pero lo van a descubrir aquí, los que no conozcan a Alberto Corazón, y es la cantidad de objetos, de libros, de imágenes que hemos compartido gracias al trabajo de un hombre que es todo un referente, sin duda, en el diseño en este país. Diseño gráfico y diseño industrial. De todo eso hablaremos despacio con Alberto Corazón. Es diseñador español de referencia, como les decía, un pionero, Premio Nacional de Diseño, con un sello propio en todo lo que hace, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y es también pintor y escultor. Alberto Corazón, muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo estás? Pues estoy un poco nervioso. Sí, no hay de qué, ni por qué tampoco, ¿eh? Bueno, enfrentarte a un auditorio así siempre impone. Pero son todos amigos, ¿eh? Juegan todos a favor. Eso por supuesto. Eso es bueno. Oye, hablábamos, cuando bajábamos hacia aquí y tal, de que el diseño, Alberto, eleva a la categoría de arte lo cotidiano, dota de belleza a lo útil. Esa es una de las finalidades del diseño. Es siempre el discurso entre lo útil y lo bello es un discurso que está continuamente flotando ahí y efectivamente en el caso del diseño debería primar la utilidad a la belleza. La belleza debe ser una consecuencia de lo que has diseñado, pero no el objetivo del trabajo. Y esa es la diferencia con la creación plástica. Sí, tú siempre te has preocupado mucho de eso que podemos llamar la usabilidad, por utilizar una palabra que quizás no sea muy académica, pero que nos sirve para entendernos, ¿no? Que aquello que tú hacías pudiera ser utilizado con sencillez, sin las dificultades, cosa que te diré no ocurre en muchos casos, ¿eh? Pues desafortunadamente no. Esos orígenes del diseño desde la utilidad cada vez se han ido deformando más precisamente en la búsqueda de belleza, por así decirlo. En el cambio de siglo, en el 2000, me pidieron que fuera, junto con Enrique Satué, que fuéramos comisarios de una gran muestra que se hizo en la Reina Sofía sobre 100 años de diseño en España. Y bueno, me tocó como comisario escribir un texto para el catálogo y lo titulé en el diseño hay vida inteligente. Y entonces, porque la respuesta era provocador el título. La intención era clara. Pero el asunto era, y yo respondía, hay vida inteligente, pero está penalizada por la estética. Es decir, en el diseño siempre hay una tensión ahí entre la estética y la utilidad, que es una tensión interesante, pero que está ahí. Sí. Sí, claro, cuando alguien encuentra un objeto, les habrá pasado seguro a todos ustedes, a los que nos vean en este momento a través de la grabación en streaming, una cosa que es muy bonita, o algo, no sé, puede ser un objeto cotidiano en la casa. Claro. ¿En cuántos hoteles hemos estado 10 minutos sabiendo cómo salía el agua de la ducha, ¿no? Sí. Y no lo hemos conseguido hasta mucho tiempo más tarde. Dice, bueno, es muy bonito todo, pero es que tiene que ser fácil, ¿no? Sí, cuando dices bonito, sí, ahí habría que matizar, empezar a matizar. O sea, no nos basta con que sea bonito. Pero tiene que ser útil, sobre todo. Tiene que ser útil, tiene que ser, además, práctico. Obvio en su utilización. Cuando hice el diseño del teléfono Domo, insistí a los de Telefónica que la campaña de promoción fuera el primer electrodoméstico inteligente que no necesita instrucciones, ¿no? No me hicieron demasiado caso, pero en fin, la intención era eso, era intuitivo, era obvio. Y la clave fue, desde el punto de vista de diseño, fíjate, el proceso fue largo, pero la clave fue prescindir de los pictogramas y sustituirlos por palabras. El pictograma, siempre que forma parte de todo este mundo, como tú dices, de los electrodomésticos incomprensibles, como muchas de las duchas de hoteles, el pictograma no tiene, excepto en 4 o 5 básicos, no tiene ese carácter de ser obvio lo que está indicando. O sea, tienes que aprenderte los pictogramas, ¿no? Ahora, si pone rellamada, sabes que para volver a llamar. Eso es. Entonces, la clave fue utilizar las palabras y la ayuda, naturalmente, de
de una pantalla de LED. Sí, bueno, hablamos de un teléfono también icónico, que mucha gente conoce, que hemos utilizado, el teléfono Domo, que diseñó Alberto Corazón, cuando a ti te encarga en ese momento Telefónica, oye, hay que hacer un teléfono, es una cosa, en fin, que no le pasa a cualquiera, ¿no? ¿Cómo te lo planteas? Porque sé que tuvisteis problemas, incluso era muy ligero al principio y se caía y hubo que dotarle de peso, es así, ¿no? Bueno, el proceso es muy largo y muy interesante, pero para hacerlo muy abreviado ahora, lo primero que me planteé es cómo se utilizaba un teléfono, utilizando como modelo, como referencia a lo que yo llamaba la señora Carmen de la Sierra de Cuenca, pero en fin, que era una ama de casa mayor, no sé qué, con dificultades para manejarse. Y entonces era a ver qué pasaba cuando ella empezaba a utilizar un teléfono de mesa de los de la época, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, toda la primera fase del trabajo fue casi sociológica. Es decir, ves la distancia entre las teclas, la presión que había que hacer sobre las teclas con alguien que tiene dificultades motoras. O sea, todo ese repertorio, digamos, de manejo del artefacto fue toda la primera fase, y luego en la segunda fase ya entramos en el diseño. Y lo que comentabas tú, es verdad que me di cuenta que el teléfono podía ser muchísimo más pequeño, muchísimo más ligero, que el auricular podía ser pues casi un cable. Pero en aquellos años, el teléfono Domo fue, yo creo, el último teléfono de mesa. Estaba ya a las puertas, todavía no había aparecido el móvil, pero estaba a las puertas y estaba clarísimo que iba a ser ya sustituido por él. Y entonces necesitaban, los test que se hacía con personas, era que tenía que tener más consistencia, un poco más, pero era por cuestión de prestigio, casi, o sea, que si no, era una cosa muy pequeñita, que no pesaba nada, que tú te lo ponías en la oreja y que hacía... En aquellos años parecía una cosa verdaderamente insólita, ¿no? Y entonces hubo que forzar peso, dimensiones, cosa que ahora sería absolutamente impensable, ¿no? Tú hablas de algo que mucha gente desconoce, es que esos diseños industriales se prueban, se someten a prueba. La señora Carmen, por decirlo así, siempre está presente. Claro. Y está presente, y luego en el diseño, y después ya cuando hay un prototipo, dice, vamos a ver si esto funciona de verdad. Estoy pensando, por ejemplo, bueno, Alberto Corazón, una de sus obras emblemáticas de diseño es toda la red de cercanías. Esa hace que todavía sigue hoy, el plano de cercanías, indicación por la que mucha gente, por cierto, te ha felicitado. Es así. Bueno, ya que dices esto de testar, yo diseñé también los vagones, las unidades ferroviarias. Y luego voy a las sillas, también a los bancos, ¿no? Y entonces, pero en esto ya estaba planteado inicialmente en el programa hacer unos de 2 pisos, y tuvimos que hacer una maqueta de escala 1:1 en madera para probar los flujos, la rapidez con la que se podía subir, bajar, llegar a la estación, y lo hicimos durante semanas con grupos de público que accedían. Y luego todo el equipamiento de estaciones fue también, lo diseñé, en el diseño bien, pero en la ópera lo tengo fatal. Todo el equipamiento de estaciones, me preocupé. El modelo era también una persona mayor con dificultades motrices y que tenía que esperar en aquellos primeros años, ahora ya es prácticamente como el metro, 10 o 15 minutos sentado, con bolsas de la compra, con no sé qué, y de repente llegaba el tren, ¿no? Y la salida del banco, que es la dificultad eterna de los asientos, la estuvimos testando para que fuese una salida en la cual ergonómicamente tú haces el gesto de hacer así y a continuación te apoyas y sales con la menor dificultad posible, ¿no? Es decir, que esas cualidades de utilidad, como decías tú, es decir, de mejorar nuestra cotidianidad, para mí siempre han sido las esenciales en el diseño. Yo creo que el diseño es una herramienta
que aparece a mediados del siglo XX para mejorar nuestra relación con lo que nos rodea, con el entorno, con los demás e incluso en el caso de la moda y con nosotros mismos. Hay algo ahí que es una extensión de nuestra cotidianeidad y del modo en el que nos ubicamos en esta cotidianeidad, que me parece que es siempre la cualidad fundamental del diseño. Un día Alberto Corazón, hablando de diseño de cercanías, iba en su coche, para en una gasolinera a repostar y va a pagar el repostaje con su tarjeta de crédito, donde evidentemente aparece su nombre y ahí eres reconocido por tu nombre por un operario de la gasolinera. Un gasolinero muy simpático que me dice, ¿es usted el que ha diseñado cercanías? Y yo, sí. Dice, pues mire, yo he venido de un pueblecito de Badajoz, no sé qué, a Madrid hace tres años o cosas así, y cuando llegué me encontré desbordado por todo lo que me rodeaba. No entendía nada de la ciudad, no entendía los transportes, no entendía... Me costó muchísimo porque era un mundo... complicado, sí. Absolutamente ajeno. Yo no tenía aprendizaje hasta que en una estación de cercanías miré el plano y de repente lo entendí. Entendí que yo estaba aquí, que podía ir no sé qué, si tenía que hacer un transbordo, hacía no sé qué tal. Y pensé, por fin, alguien ha pensado en mí. Claro, pues eso es... Y en los planos de cercanías mi nombre aparecía en un cuerpo 6, una cosa en una esquinita. Y el hombre se acordaba y dice, no sabe cómo se lo agradezco. Desde entonces ya he empezado a relacionarme con la ciudad y con la... Pues es eso, esa es la gratificación del diseño. Sueles decir, Alberto, que diseñar es, entonces muy claro, tomar decisiones todo el tiempo. Claro. Es una toma de decisión detrás de otra. Eso es. Todo el proceso es un proceso de ir tomando decisiones. La primera fase del proceso, que yo insisto mucho, es hablar con el cliente, tener una larga conversación con él y escucharle. La capacidad de escuchar es una capacidad que yo insistía mucho cuando daba clases en las escuelas de diseño, es una cualidad esencial en el diseñador y yo creo que es esencial tal como están los tiempos en cualquier ciudadano, pero ya sabemos que es dificilísimo que te escuches, que saber escuchar. Entonces es escuchar y a continuación hacer una doble columna de oportunidades, limitaciones. Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Nunca empezar a diseñar un símbolo, no sé qué, unos colores, nunca. Es decir, eso ya vendrá después, ¿no? La primera fase es siempre una fase estratégica, ¿no? Es decir, ¿cuál es el encargo y cómo me puedo manejar con él? Y yo creo que eso es lo que hace que quizá en algún momento, yo creo que todavía desgraciadamente no hemos llegado ahí, pero que el diseño sea una ciencia de conocimiento, no nada que esté dependiendo de la estética, sino que depende del conocimiento. Tomar decisiones y desde cuándo, ¿dónde podemos establecer, Alberto, el origen del diseño? Tú hablabas a mediados del siglo XX, Sí. En ese momento más o menos, ¿no? ¿Y dónde? ¿Cuál es la cuna del diseño? Hombre, realmente la cuna del diseño es la Bauhaus. La primera, bueno, sobre todo la primera Bauhaus en Alemania, en donde se establecen dos principios que son interesantísimos. Una es el carácter horizontal e interdependiente de todas las disciplinas. O sea, en la Bauhaus por primera vez no hay primero, segundo, tercero, no sé qué, ni cátedras, sino que todo está entreverándose, ¿no? Los alumnos que hacían maquetas iban a las de música, de Selmer, o sea, todo era así. Y la otra fundamental es que el objetivo es la utilidad, la función. Y a partir de ahí, bueno, luego la Bauhaus llega a la Segunda Guerra Mundial, se desperdiga, y ese desperdigarse resultó de una utilidad extraordinaria, porque los grandes profesores de la Bauhaus aparecen en Estados Unidos, luego en Francia, en Inglaterra también, es decir, y ahí la semilla, por así decirlo, se expande y en cada sitio empieza a tener sus cualidades propias. El diseño fundamentalmente responde a un encargo.
Un encargo, por lo tanto, depende de la sociedad en donde está. Yo recibía encargos verdaderamente pobrísimos, conceptualmente en los años 60 y muy interesantes en el año 2000. Es decir, conforme la sociedad va creciendo, va haciéndose más compleja, va haciéndose más crítica, más, el nivel del diseño crece, porque crece el nivel del encargo. Hay un momento, como yo he vivido, yo soy del 42. Sí. Entonces, los que somos del 42, y más o menos, hemos sido obligatoriamente autodidactas en todo, porque no había modo de aprender absolutamente nada en aquella España miserable, turbia y triste, ¿no? De modo que yo he tenido una formación completamente diferente a la que ha tenido un colega mío suizo o la que ha tenido otro norteamericano. Eso quiere decir que los resultados de nuestro trabajo son inevitablemente muy diferentes, porque es muy diferente la presión y la solvencia del encargo. Yo, a modo un poco también de butaz, un poco, me decían, ¿por qué cerraste el estudio cuando decidí cerrar el estudio? Y dije, porque es que he tenido que despedir a mis 2 últimos clientes. O sea, es que son tan malos clientes que he tenido que despedirlos, con lo cual ya no tiene ningún sentido. Bueno, Bauhaus como digamos, origen, sí, y esa diáspora de la Bauhaus, claro. En Estados Unidos se toma un relevo muy interesante para modernizar el diseño que marca, digamos, los años 40, 50, 60, de manera clara, ¿no? Eso, efectivamente, en Estados Unidos aparece la gran influencia de la Bauhaus es en la arquitectura. La presencia de Gropius era absolutamente determinante, pero lo que da es, curiosamente, al gran estilo americano de diseño, que es un estilo que no tiene nada que ver con la funcionalidad, a no ser que entendamos la funcionalidad con un contenido simbólico. Son los grandes ejemplos del primer diseño norteamericano son los trenes, que eran unos artefactos enormes, o los coches, fíjate lo que eran esos coches que lo vemos ahora y dices, ¿cómo es posible que estas aletas gigantescas, esto no sé qué, que no tenía ningún sentido desde el punto de vista funcional, pero tenía mucho sentido desde el punto de vista simbólico, que era a lo que le prestaron muchísima atención, ¿no? En cambio, en Inglaterra y en la propia Alemania, la funcionalidad era el argumento. O sea, ahí en lugar de grandes aletas y no sé qué, era pues que la Braun, que era un poco la imagen, era la maquinilla de afeitar de Braun, era el prototipo de funcionalidad racional. En realidad te afeitabas igual con cualquier maquinilla eléctrica, pero tenía ese aspecto de acero inoxidable, negro. Y otra vez aparece la cualidad simbólica como añadida a la cualidad funcional. Eso me parece que es un punto que deberíamos explorar más todavía. ¿Y en España cuándo se puede situar el origen del diseño? No hay posibilidad, excepto en el diseño gráfico y ligado a la industria editorial, no hay posibilidad de hablar de diseño si no hay un desarrollo industrial. Y eso se produce en el año 80, a partir del año 80. Es decir, es el momento en el que el país necesita ya un programa de modernización. Empieza a haber un tejido empresarial liderado por profesionales competentes, con una buena cultura, y entonces a partir de ese momento es cuando empieza. El caso muy interesante español es que es precisamente el sector público el motor de la innovación, a diferencia de cualquier otro país. O sea, el primer gran programa de diseño, de identidad corporativa, de diseño corporativo, que era común en todas las empresas en Europa, lo hace un ministerio en España. Me lo encarga a mí, que es el del MOPU. El MOPU estaba abducido
por los ingenieros de caminos. Incluso el emblema del MOPU era el de los ingenieros de caminos. Y hay un ministro, llega un primer ministro de la democracia, que me llama y me dice que van a hacer un gran programa de desarrollo de carreteras y que quieren que las señales, las carreteras, los equipamientos, el público perciba que es ya de un organismo público que es el MOPU. Yo hago el programa, se hace todo, en fin, con gran éxito, pero hay un apartado del manual de normas que era la papelería. Y en la papelería, las normas que introduzco ahí es que los papeles de carta son DIN A4, tiene que tener un encabezamiento simplemente de Dirección General de no sé qué, no tienen que comenzar como comenzaban en aquellos años, estamos hablando del 80. Es decir, una reclamación que tú tenías que hacer a una dirección general tenía que empezar diciendo: ruego a vuecencia. Se sirva a considerar. Ir a atender, no sé qué, y terminaban siempre: a quien Dios guarde muchos años. No sé si os recordáis o no. Entonces suprimí todo eso. Tenía que venir el nombre de la persona con su teléfono para que el ciudadano pudiese llamarle directamente, sí, atenderle, en fin, una serie de normas que resultaban revolucionarias. Es curioso, en la cultura institucional de la época. Y alguien en la Moncloa, que es de Felipe González, vio el manual, pensó que era muy buena idea y lo extendieron a toda la administración. Y gracias a una acción, a una pequeña acción de diseño, en el fondo, se transformó. Para la administración y las administraciones dejamos de ser súbditos para ser ciudadanos. Pero es Y fue una imagen de modernidad, además, un soplo de aire fresco. Es que era obvio. En aquella administración completamente anquilosada hasta ese momento. Tú decías que claro, madrileño del 42, no había entonces escuelas de diseño, no había... Por supuesto. ¿Tú cuando comienzas a interesarte por el diseño, en qué momento de tu vida notas ese interés, esa atracción, y dónde te formas? ¿Qué lees? ¿Dónde vas? ¿Dónde acudes para formarte como diseñador? Pues como siempre sucede en este país de forma azarosa. Es decir, yo decidí estudiar... Yo lo que quería es ser inventor. Y entonces me apunté a una cosa que hacían los jesuitas que llamaba ingeniero electromecánico. Las ingenierías no me interesaban nada, ese carácter y aquello tenía un aire muy práctico, muy concreto. Y entonces me acuerdo que ahí coincidimos en la cola, coincidí con Verdú, ¿y tú? Sí, pues esto nos interesa la práctica y lo concreto. Y entonces nos anotamos, nos matriculamos los dos, y al trimestre, a los dos, nos llama el director, que era el padre no sé qué, un jesuita, y nos dice: sus expedientes son muy buenos, las notas son estupendas, pero tengo que expulsarles de aquí, porque ya me han dicho que se han negado ustedes a ir a la misa del sábado y a comulgar. Un ingeniero electromecánico, ¿no? O sea, es que no sabemos del país de dónde venimos muchas veces. Y entonces, visto aquello, decidí matricularme en políticas y económicas, porque era una facultad todavía reciente y donde habían ido los restos de los profesorados, ¿cómo se decía? No afectos al régimen. No afectos. No afectos al régimen. Y entonces era un profesorado fantástico, una gente variopinta en todas las asignaturas, en todo. Y aquel fue mi gran aprendizaje. Ahí fue donde empecé a interesarme muy a fondo por la antropología y por la sociología, que han sido dos caminos, dos vetas en las que luego como diseñador me ha sido de extraordinaria utilidad. O sea, yo nunca elegí el lado de las bellas artes, sino el lado, por eso insisto, también del conocimiento, y esa es la clave. Y entonces, acabando la carrera, un grupo de amigos que veíamos que teníamos que salir a la vida, decidimos hacer una editorial, que era el único modo que se nos ocurría
de darnos, darnos trabajo a nosotros mismos. Un autoempleo, ¿no? Autoempleo, es verdad. Y entonces hicimos una editorial, cada uno aportando su trabajo y su... Mi catedrático de estructura económica, cuando se lo conté, que era José Luis San Pedro, un personaje inolvidable, me dijo: Alberto, lo que estáis haciendo es acumulación primitiva de capital. Entonces hicimos la editorial Ciencia Nueva y me ocupé de la producción, del área de producción, porque había tenido ya algunas experiencias a través de una historia con mi abuelo de artes gráficas. Y entonces hubo un momento en el que siempre me había gustado muchísimo, que me dijeron: Alberto, hay que hacer una portada, que el libro está a punto de salir. Y entonces decidí, miré lo que había en el mercado y decidí hacerla yo. Y entonces hice una portada muy estricta, solo tipográfica, muy cuidada, y aquello fue un exitazo. Sí, increíble. Eran portadas muy rompedoras, Sí. donde tú partías las palabras, en muchos casos. Sí, en otra colección se había... trataba de llamar la atención, ¿no? Sí, En la sí. mesa de novedades. Sí, sí. Ese era El objetivo era... Había una primera colección, que eran los básicos, muy sobria, muy contenida, y luego otra segunda colección, que eran los clásicos, no, y sobre todo complementarios, en donde yo allí hacía todo lo contrario. O sea, me desparramaba, hacía de todo tipo, hasta el punto de que teníamos autores que querían publicar en Ciencia Nueva solo porque yo hiciera la portada, y otros que se negaban a publicar en Ciencia Nueva si yo hacía la portada. Pero claro, la portada es muy importante porque es el primer contacto del lector o futuro lector con el libro. Y hay que destacar, me imagino que tú se lo planteabas en una mesa de novedades. Siempre la funcionalidad que hablamos. Yo lo que me planteaba es, vamos a ver, el contacto con el libro es a través de la mesa de novedades. Claro. Entras en la librería y ves una mesa llena de libros. Es decir, tienes que conseguir que el ojo te diga: uy, qué libro, y lo cojas. El momento en que lo coges y lees la contraportada y ves no sé qué, ya has dado un paso de gigante, ¿no? Y entonces esas portadas tenían el objetivo precisamente eso, de hacer que cogieras el libro, ¿no? Empezaste, por tanto, por diseño gráfico, que realmente, Alberto, es lo primero que hubo en España de diseño. Sí. El primer diseño en los años 50 era diseño gráfico, era afiches, cartelería... Y un poco libros también, ¿no? Sí. Industria editorial, muy poco todavía, de una manera muy rudimentaria, hasta que luego ya se revoluciona todo, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo era el ambiente. Yo tuve en la carrera como catedrático, tuve catedráticos maravillosos. Y tuve también un catedrático que era Fra Iribarne, que estaba ya haciendo oposiciones a llegar a ser el energúmeno que fue realmente. Allí se fue calentando, ¿no? Yo le vi darle una bofetada a un bedel porque no le había llenado la jarra de agua. Se había olvidado de llenarle de agua, tocar el timbre y dar una bofetada y decirle: Herminio. Era una cosa tremenda. Y el siguiente contacto, por eso con Fra resultó, cuando yo era ministro de Información y Turismo, con una pretendida ley de apertura y de reforma. Y entonces un día nos llamó a dos responsables de la editorial a su despacho y nos dijo: la editorial queda cerrada en estos momentos. Y le dijimos: bueno, pero ¿por qué? Si hacemos cumplir... Bueno, se pasaba censura hasta las portadas. Pasaba censura previa con el original. Luego censura con la traducción. Y luego censura con la edición. ¿Y qué pasa aquí? ¿Por qué? Y dijo Fraga: porque sois unos rojos. Y hombre, ¿no? Y además, el problema es que sois más listos que mis censores. Y les burláis. Claro. Y pues nada, date por cerrado. Así eran las cosas entonces, ¿no? Claro. Así eran las decisiones. Si tuvieras que señalar en tu generación los pioneros del diseño que empezabais a cambiar cosas, estoy pensando en las portadas de Alianza Editorial, que fueron emblemáticas, Ciencia Nueva, en tantas, ¿no? ¿En quién estarías pensando, Alberto? Pues no lo sé. Estábamos... No, yo en mi caso pensaba mucho
en mi trabajo, en aquella autoexigencia que no tenías realmente por parte de los clientes y que tenías que ir creándotela tú. Con independencia de las portadas del diseño editorial, digamos, más atractivo. Por ejemplo, yo estaba especialmente orgulloso de mi trabajo en Anaya. Anaya era una editorial de libros de texto. El libro de texto es el enemigo de clase del estudiante, pues es horroroso. A comienzos de curso te ponen los libros ahí con la amenaza de que tienes que aprendértelos, además. Y ahí logré darle la vuelta completamente, hacer libros atractivos, hasta el punto, hay dos ejemplos ahí, que en las librerías más o menos especializadas de libros de texto, las estanterías se ponían por materias, geografía, historia, no sé qué, y de las diferentes editoriales. Excepto en el caso de Anaya, en la segunda temporada ya decidieron hacer un stand solo para Anaya. Y hay una anécdota que me parece enternecedora y que ya me sigue pasando. Esto era el 70 y tantos, acabo de 40 años, que me dijo, Alberto Corazón, tal, yo he estudiado con tus libros. Digo, pero bueno, muchas gracias. Y ¿sabes lo que te digo? Tus libros eran los únicos que no forrábamos. Nos gustaban tanto las portadas que no lo hacíamos. Que alguien al cabo de 40 años, pero primero siendo un crío, disgustado con el libro de texto, que se fijase además otra vez de lo mismo. Sí, Alberto Era una Corazón. cosa pequeña y al cabo de 40 años sigue acordándose. Eso me parece un elogio extraordinario. ¿Ha habido algún diseñador extranjero que te haya marcado, en quien tú te hayas mirado a la hora de trabajar? No, pero sí he tenido relación con algunos diseñadores extranjeros como amigo y como colega. Nunca como maestro, pero sí. Yo creo que el principal de ellos ha sido Máximo Vignelli y su mujer Lela. Máximo Vignelli es en realidad, cuando antes hablábamos de la diáspora de la Bauhaus, la segunda diáspora es de los diseñadores europeos sólidos que se trasladan a Estados Unidos. Y Máximo Vignelli es, por ejemplo, el que introduce la helvética en la cultura norteamericana, cosas que a nosotros ahora nos parecen casi arcaicas, pero que son importantísimas. Y Máximo para mí ha sido un queridísimo amigo y un maestro en el sentido ese de darte pautas, de decir, cuando yo dudaba en alguna cosa, lo comentaba con él, sí, ha sido y ha sido muy, en la cultura gráfica norteamericana ha sido extraordinariamente relevante. Tú, Alberto, aunas dos campos en diseño. Uno es el diseño gráfico, conocido, ahora hablaremos de tu obra pictórica, escultórica, pero también el diseño industrial. Sí. Una cosa es diseñar, tú decías antes, los pictogramas y los planos de cercanía, y otra es hacer los bancos donde se sienta el usuario que está esperando el tren, ¿no? O sea que un teléfono, objetos, es decir, ese diseño industrial también es muy tuyo y le has dedicado a eso mucho tiempo y mucha energía. Sí. Y mucho interés. Me parece que nuestra relación con los objetos, con el repertorio objetual, es una parte esencial de nuestra vida cotidiana también. Y siempre he sostenido que no hay diferencias entre el diseño gráfico y el industrial. No hay diferencias. No hay diferencias. Esas diferencias las han fomentado los diseñadores industriales de la Escuela de Barcelona, que era el modo de conseguir un nicho de mercado incontestable, ¿no? Entonces pero claro, lo que han hecho ha sido pues lámparas, sofás, cosas que efectivamente pueden tener un gran argumento desde el punto de vista conceptual, pero no dejan de ser lámparas y sofás. No ha habido diseño industrial como tal en España, porque tampoco ha habido una industria como tal capaz de producir el diseño. De modo que siempre han sido acciones esporádicas. Algunas empresas sí han
hecho uso del diseño, pero más casi desde el punto de vista, yo diría, de marketing que de eficacia desde el punto de vista del diseño. Entonces, insisto mucho, el lado catalán es un lado muy interesante porque la capacidad de autopromoción que han desarrollado es extraordinaria. Y entonces, pues es una silla, una lámpara. No quiero citar nombres, pero hay uno de los grandes diseñadores catalanes, maestro de todos los maestros, al final lo que ha hecho ha sido un frasco de perfume y unos ceniceros. Pero fíjate, durante mucho tiempo decíamos Barcelona, la capital del diseño. Esto ha sido... Sí. ¿Dónde está el diseño español más avanzado? En Barcelona. Lo se ha dicho siempre. Sí. Había hizo Mariscal, que es estupendo, con un grupo de diseñadores hicieron, no me acuerdo cómo era el motivo, que vi en París una exposición sobre, como decía, diseño mediterráneo. Y entonces Mariscal hacía en un vídeo, decía, hombre, es que en Barcelona hace muy buen tiempo, estamos siempre en la calle y se nos ocurren tonterías. Y a eso es lo que llamamos diseño mediterráneo. Y no andaba muy lejos. Oye, Alberto, lo que muy poca gente conoce, no aparece en ningún sitio. Vamos a desvelar algo que yo creo que la gente no tiene conciencia de ello. Es que el diario El País, fue diseñado en su origen, en uno de los prototipos del periódico, cómo podía ser la cabecera y el periódico, por Alberto Corazón. Esto no se sabe, me gustaría que nos lo contaras. Sí. Era, bueno, como siempre, estas cosas, cuando te llega un encargo de algo insólito, un poco raro, el ejercicio es más estimulante todavía, ver cómo... Y entonces también, desde el punto de vista de la funcionalidad, yo me hice un programa de trabajo que no tenía que ver con la tipografía, sino qué pasa con un diario en el kiosco. Y entonces yo veía que los periódicos se ponían así, clac. Un montoncito. Eso. Y entonces lo que hice fue el diseño de una cabecera que no era cabecera, sino que era una banda. Y de modo que al ponerla, era un diario que todavía no existía, por lo tanto tenía que aparecer en el mercado. Darse a conocer. Claro. Y entonces, me acuerdo que Juan Luis Cebrián me decía, bueno, y luego también de páginas interiores, dice, unas maquetas. Y entonces me dijo, ¿no sabes los disgustos que nos costó? Porque eran discusiones eternas en la redacción, porque encontrábamos que nos gustaba muchísimo, pero que era poco funcional. Porque para los periodistas lo que es esencial es un gran titular a página entera. La primera página. Y entonces, claro, aquí no nos dejaban yo no lo entendía muy bien el argumento, pero ese fue. Entonces al final se decantaron por un estilo más sereno, más tranquilo. Y era un alemán que apareció, no me acuerdo de aquellos años, ¿cómo se llamaba? Sí. Pero está muy... Y además hace poco ha aparecido en estos 2 últimos años de retiro, así. Afortunadamente he recibido peticiones es decir, todos los fondos del estudio están o en el Museo de Artes Decorativas, que ahora va a ser Artes Decorativas y Diseño, o me salió la fundación, pero no, el Archivo La Fuente, en Santander, es un archivo fantástico, documental. Y todos los fondos, lo que ha ido apareciendo, está ya depositado en estas 2 entidades. Y ha aparecido unas primeras maquetas del país que me hizo mucha ilusión verlo y reconocer que efectivamente, hay veces que, y esto sucede en la vida de alguien ligado a la creación, en la que te piden que seas lo más creativo posible. Y cuando lo eres, les entra el vértigo. Y entonces dicen, hombre... Sí, pero no tanto, ¿no? No tanto. Y el ejemplo del país fue uno. Sí. Hay también una relación muy íntima, Alberto, entre el diseño gráfico especialmente, y la publicidad, el mundo de la publicidad. Sí. Verás tú, este
Es una buena pregunta, una buena afirmación que tengo que llevarte la contraria completamente. Toda la vida he peleado. Es decir, la publicidad es casi, desde el punto de vista conceptual, lo contrario del diseño. Y lo que pasa es que, desde el punto de vista visual y iconográfico, parece que están muy ligadas. Nunca he querido entrar en la publicidad, he tenido muchísimas ofertas y he tenido amigos grandísimos publicitarios. Y esto nos llevaría un buen rato, que creo que no tenemos todavía uno. Explícanos Pero el área de la publicidad, desde el punto de vista conceptual, de método de trabajo, y el área del diseño son antagónicas, por así decirlo. Y es una gran tentación para los diseñadores ser captados por el mundo de la publicidad. Ha habido muchos que han estado. Ha habido muchos, sí. Y yo creo que es sí, siempre me ha parecido que es un error. Pero sí, yo creo que es demasiado complejo la argumentación, digamos. El mundo del diseño es un mundo de reflexión, de silencio, de serenidad, debe serlo. Y el mundo de la publicidad es un mundo, por así decirlo, de la algarabía. O sea, ahí es un mundo en donde la ocurrencia tiene muchísimo valor, una buena ocurrencia tiene muchísimo valor. En cambio, en el diseño lo que tiene valor es una buena idea. Y la diferencia entre ideas y ocurrencias me parece que es una... Por ejemplo, tú has diseñado muchos logotipos. Sí. Logotipos, la imagen corporativa de las Sí. empresas, ¿no? Hoy en día basta con ver en una imagen, en un periódico, en cualquier sitio, una manzana un poco mordida y sabemos de qué nos están hablando. Sí. O un signo así que hace referencia a una marca de zapatillas deportivas, ¿no? Claro. Simplemente con eso, no hace falta que nos pongan el nombre. O una M en amarillo y sabemos qué tipo de restaurante de comida rápida es. Esos logotipos, esos iconos, han logrado que el diseño sustituya a la propia marca. No hace falta poner el nombre de la empresa. Bueno, no exactamente. Efectivamente ha habido un proceso en el cual los símbolos asociados a las marcas han desaparecido prácticamente. Es decir, Pelican era un pelícano y la tipografía, era todo. Ese tipo de recursos han desaparecido. Y entonces ha aparecido lo que es el signo, en su carácter más primario, digamos, que sería la manzana. Manzana y muchos otros, ¿no? Sí. Tú ese es muy conocido, pero hay más. Pero también todos los intentos, bueno, en primer lugar son dos casos en los que la inversión en comunicación y en publicidad es absolutamente extraordinaria, lo cual es imbatible. O sea, y la segunda, por ejemplo, le pasó a Nike, que se dieron cuenta que necesitaban reforzar la marca. O sea, que no bastaba solamente el acento, sino que además, si te fijas cada vez más en las zapatillas, en esto, no sé qué, hay esto, pero hay Nike. No es el caso de la manzana de Apple, pero date cuenta que incluso el propio nombre está haciendo referencia no al aparato, ni a lo que significa, ni nada, sino al icono, a la manzana, ¿no? Que, por cierto, también es curioso, hace un par de años hicieron una auditoría de imagen de Apple y descubrieron, con sorpresa para ellos, decían, porque me invitaron a participar en un seminario, que esta auditoría revelaba que el 90% de los usuarios de Apple no tenían ni idea de por qué venía la manzana. O sea, los que decían que era Newton y que lo había mordido y no sé qué, era una minoría selecta, y simplemente habían memorizado, porque claro, la potencia de esa imagen en los soportes en lo que estaba tenía un poder. Fíjate, es curioso la imagen, tú lo conoces muy bien, la marca Apple y la manzana, otra manzana, pero una manzana, claro. Fue durante muchísimos años un sello discográfico, donde grababan los Beatles. Es verdad, claro, no Apple Records. Apple fue un icono en el mundo del pop durante muchísimos años, durante casi 30 años. Y sin embargo, la nueva marca de tecnología ha sustituido a la otra. Ya casi ni nos acordamos de la otra. Y era lo mismo, Apple y una manzana también. Sí. Es un diseño superpuesto a otro. Eso, sí. Es curioso cómo las imágenes
Decías, las Lo que campañas pasa de es que el publicidad. Apple de los Beatles era una manzana realmente. Una manzana sin partida. Partida. ¿No? Y el Apple de la manzana de Apple es un icono. Un icono, sí, sí, sí. Pues es un pictograma. Yo creo que esa es también una diferencia sustancial. ¿Sí? Hablamos de... Bueno, ahora Apple se anuncian algunos de sus terminales, iPhone o el iPad, dice, no necesita el manual de instrucciones porque sí. es intuitivo, que es lo que tú querías hacer, como nos contabas, con el teléfono Domo de Telefónica hace muchos años. O sea, que ahí fuiste un avanzado. Que la intuición te lleva a manejar el aparato. Sí, sí. Y ahí realmente es también la apoteosis cada vez más, del diseño. ¿No? Sí, sí. Esa es hace unos días una conversación familiar. Eso, uno de mis hijos dijo, es que leer las instrucciones es de cobardes. Y me pareció estupendo. No conocerás a ningún chico joven, una chica joven que lea las instrucciones. Nada. No, es que no quieren saberlo. No quieren saberlo. Lo rechazan. Quieren descubrirlo. Sí, sí, sí. Quieren descubrirlo. Estaba haciendo un listado de algunas de tus empresas, algunas, porque tienes muchas, ¿no? Has trabajado para la ONCE, el logotipo de ONCE, ese es tuyo. Sí. La ONCE es un caso verdaderamente insólito. O sea, que una organización de ciegos decida preocuparse por su imagen, y el modo en el que lo ha hecho la ONCE, que es ejemplar, es insólito. Yo recuerdo que era la ONCE, incluso como ONCE no existía. Cuando me vinieron a ver, me vino el primer director general de la nueva época, y además que evidencia también la diferencia de los tiempos. Me vino al estudio y me dijo, Alberto, necesitamos que nos ayudes. Comenzar una conversación con un cliente diciendo, necesito que me ayudes, ya es una actitud que, bueno, que no es normal, ¿no? Que ha desaparecido. No es lo habitual. Sí. Y entonces lo que me explicó era, yo no lo sabía, claro, no. Nosotros somos una organización de ciegos que nos llamamos así los ciegos. Era el cupón de los ciegos. Es el cupón de los ciegos. Que vendemos cupones comprendidos en un alfiler, en la solapa, ¿no? Y que anunciamos los 10 iguales para hoy, los 10 iguales para hoy. ¿No? Es decir, una organización casi, no sé, casi de beneficencia. O sea, tú comprabas el cupón de los ciegos, pues en lugar de dar una limosna comprabas el cupón. ¿No? Y entonces él me explicó, en España los españoles son muy propensos al juego, a la lotería, no sé qué. Tenemos aquí un nicho que hay que explotar a fondo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es crear una imagen de los ciegos y al mismo tiempo diseñar un cupón que compita claramente con los de la lotería, con los de las otras. Y bueno, y ahí empezó todo Y él era un ciego total, porque en la ONCE hay diferentes clases de ceguera. Y yo le decía, pero bueno, muy bien, estupendo. Empezamos a hacer diseños. ¿Pero cómo quieres que te los presente? Y al consejo. No, tú haz exactamente igual que lo que haces siempre. Pero hombre, ¿qué vais a hacer? Y entonces aparecí la primera vez con los cartones, con todo ahí, y pasaba la mano por encima y decía, bueno, quizá este naranja es un poco fuerte, no sé qué. Oye, increíble, ¿verdad? Y acertaba. Sí, acertaban completamente. La capacidad de visualizar a través, sobre todo, del tacto y también del oído, era asombroso. Y bueno, hice todo aquello de ser un chiringuito en la calle Preciados, que era un piso, pues fíjate, es la gran corporación un emporio que cuida, un emporio increíble que cuida todas las minusvalías. Y a mí eso me parece también haber ayudado a eso. Fue una modernización absoluta a través del diseño, pero todo, desde el cupón que pasó a ser prácticamente un décimo de lotería, el pictograma, el logotipo, todos los colores corporativos, evidentemente. Esa es tu obra. La UNED, también, Universidad Nacional de Educación a Distancia, también es tuya. Sí. Esa imagen. También igual, la UNED siempre se trata por eso la primera fase es siempre de reflexión y de planteamiento estratégico. La UNED era una universidad a distancia, que ahora ya no se dice la universidad a distancia, sino la UNED. Y era la Universidad Nacional de no sé qué. Educación a Distancia. Eso, de educación a distancia.
y tenía como símbolo una rosa de los vientos. Y vino un rector nuevo que quería darle un cambio completo a lo que era la UNED. Hacía muchas publicaciones también, todas dispersas y todas. En fin, lo que hice fue un trabajo de hacer un logo, realmente UNED, que se dejase de decir universidad a distancia y no sé qué. Y luego todo un programa de racionalización de las comunicaciones, porque ellos tienen comunicaciones de todo tipo, gráficas y de publicaciones también. Cercanías de Renfe, de que ya hemos hablado, Anaya, de la que ya hemos hablado también, Tesoro Público. Sí. Diseñar Tesoro Público tiene su dificultad, ¿no? Pues no es muy amigable que parezca, ¿no? Sí, aquello también, sí. Hay montones de casos en los que, y de anécdotas ligadas a reuniones, y la de Tesoro Público lo que quería era darle un carácter muy sólido, muy institucional, que se entendiera que aquello era una garantía. Y entonces aquella de Bodoni con una corona, con una tipografía también Bodoni, la utilización del negro y el amarillo. El negro, fíjate que en aquellos años siempre hablamos de cosas a distancia. Digo, hombre, es que el negro es fúnebre. Y yo decía, el negro es perfecto. Bueno, les convencí completamente y a poco empezó, o sea, el negro empezaba a ser una garantía. Era la etiqueta negra de un whisky, era la gama alta. Es decir, el negro empezaba de repente a coger un prestigio y una solvencia que hasta entonces... Entonces, eso me ha pasado varias veces con estas cosas de colores. Sí, cuéntanos un poco los colores, porque hay gente que tiene esa habilidad que se llama sinestesia, que es capaz de ponerle palabras a los colores, pero en tu caso el negro nos dices que significa seriedad, que significa prestigio, ¿no? Prestigio, solvencia. Otros colores, ¿qué significa? Los colores es, desde luego, el área más conflictiva de todas. La relación que tenemos con los colores es muy personal. Cada uno tiene una relación muy personal. Para gusto se dice están hechos los colores. Sí. ¿No? Y es verdad, es verdad. Incluso, que siempre me ha sorprendido, las fobias. Hay unas fobias a determinados colores por determinados grupos de población absolutamente incomprensibles. Yo me encargaron el diseño de un cartel de la corrida de la Beneficencia, que como sabes es la gran fiesta taurina de Madrid, de la Feria de San Isidro, que encargan a un artista cada año. Y entonces yo no soy nada taurino, no sabía nada, pero me gustaba mucho. Bueno, entré en la figura del picador porque iconográficamente me parecía magnífica, un caballo, este hombre montado encima con una especie de armadura, pero llena de colores, el sombrero, de valor, el sombrero sobre todo, impecable, la pica. Y entonces descubrí que teníamos unas reuniones en las que iba enseñando, y entonces descubrí que en el mundo taurino nunca debes decir amarillo. Incluso estuve un tiempo en el comité de la Fundación Joselito, y una vez se me ocurrió decir amarillo, y el maestro, como decían, se puso muy serio, se levantó y se fue. O sea, era a rajatabla, ¿eh? Y si te paras a pensar, que yo me paraba, digo, pues sí, es que es el color dominante en el mundo de los toros. El capote, todos los trajes, la arena, que es una... Pero en los trajes se llama oro, no se dice amarillo. Bueno, hay 12. Yo encontré 12 modos de no nombrar pero amarillo no se dice, es verdad. Pero no se puede decir. Sí, es verdad. Pero decir, así, se ponen de repente y dices, bueno, ¿a cuento de qué es esto? ¿No? Pues digo, por los colores siempre hay una relación siempre en lo personal, pues, no sé, de cosas de infancia, no sé qué, que te gustan más unos, o detestas otros, o haces una... Pero luego hay algunas que son verdaderamente radicales, sin el menor fundamento. ¿El rojo qué significa, por ejemplo, para ti? El rojo, el color rojo. El rojo para mí significa diferentes cosas, está significando diferentes cosas a lo largo de mi vida. No es por nada inocente que
los movimientos revolucionarios utilizan el rojo de forma sistemática. Siempre se dice que para una mujer entrar vestida de rojo a una reunión o eso es llamar la atención inmediatamente. O sea, pero siempre son argumentos de tipo subjetivo, digamos, y te iba a contar algo de un color que ahora se me acaba de ir. No me acuerdo ahora. Pero bueno, en fin, o sea, en la vida del diseñador, a mí me lo dicen mucho. Oye, ¿y a ti qué colores te gustan? A mí me gustan todos. A mí me gustan todos. Claro, si yo te estoy recomendando este, es porque creo que es el que debes utilizar como elemento de identidad, pero no porque me guste más. O hay el lado contrario, como decía Henry Ford, que todos los coches que fabricaban los Ford, que usted, que eran negros, y le decía, pero señor Ford, ¿por qué todos los coches son negros? Dice, a mí me gustan todos los colores siempre que sean negros. Oye, ¿y el blanco en diseño? Sí. El blanco, por ejemplo, en pintura me gusta muchísimo, lo utilizo mucho. No, es que para mí los colores tienen, sobre todo el diseño, un carácter funcional. No tengo, efectivamente es verdad que no tengo ningún gusto. Hubo una época en la que los aparcamientos, no sé qué, decían planta azul, planta verde, planta no sé qué, y tuvieron que suprimirlo porque la gente no lo recordaba. Y se cambió por un sistema numérico, la planta 4, la planta 3, pero es porque el color tiene unos contenidos subjetivos tan potentes que anulan todo lo demás desde el punto de vista comunicacional. Digamos, Eres Premio Nacional de Diseño, que es un galardón que... Lo inauguré yo. Que te hizo especial ilusión recibir. Sí. Es un reconocimiento. Y eres miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. También. Sí. Hablábamos de tu afición por la pintura, por la escultura. Tú eres pintor también. Pero no es afición, es pasión. Pasión. Tu querencia por pintar. Para mí ya... ¿Cómo has combinado, digamos, la pintura? Siempre lo he combinado muy bien. Ya en el año 65, 66, que empecé a hacer mis primeros trabajos de diseño, hice también mis primeras exposiciones de pintura. Recuerdo en el 68, en mayo del 68, estábamos inaugurando una exposición en una galería que en aquellos años en Milán era muy prestigiosa, que era Il Naviglio, y entonces estaba Luca Ronconi y me decía, bueno, qué bien, todos contentos aquí. Y digo, Luca, todos estamos contentos aquí, pero todos querríamos estar en estos momentos en París, ¿no? En mayo del 68. Bueno, quiero decir que... Y siempre lo he ido llevando de ese modo. Lo que sucede es que ya muy temprano me di cuenta que el perfil... O sea, estamos en un país que todos conocemos y yo creo que todos amamos, pero que tiene sus cosas. Y una es que cuando al vecino le va mal algo, nos alegramos. Y cuando le va bien, nos da rabia. ¿No? Entonces, es decir, aquí el éxito se penaliza. Tienes que dar muchas explicaciones. Era Jardiel Porcela el que decía que cada vez que estrenaba... que tenía éxito, pero estoy fatal. Se iba al Gijón para hacer correr que tenía un cáncer de hígado. Estaba malísimo, porque si no, para que le perdonaran. Claro. Entonces ya muy pronto me di cuenta que el lado del diseño penalizaba el de la creación plástica. Y en el sentido de que para los pintores eras un diseñador que te había dado por pintar y para los diseñadores eras un pintor que te había dado por diseñar. Y entonces seguí una estrategia en la que yo seguía haciendo exposiciones cada 2 o 3 años en las mejores galerías en Madrid, con nulo éxito de crítica, como es natural, pero seguía haciéndolo. Y al mismo tiempo, lo que hacía realmente las exposiciones más interesantes e importantes, las seguía haciendo en Italia y en Alemania, en donde sí tenía un éxito de crítica, hasta el punto que en el año 2000 hicieron una retrospectiva muy importante de pintura y escultura en el IBAM,
de Valencia, y la gran parte de las piezas las tenía que pedir a colecciones y a museos alemanes o italianos. De modo que he ido a gusto, dejando la pintura y la creación plástica en la penumbra, porque veía que el lado del diseñador tapaba. Pintura y escultura. Pintura y escultura. Escultura también. Digamos que tus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional, del Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, del Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sí. Has expuesto en Nueva York también. Con mucha frecuencia, sí. Claro. Es decir, Sí, sí. En esto hay un museo alemán, el Museo Wurth, en Frankfurt, sí, realmente importantísimo, con unas colecciones soberbias, que durante años me iba comprando prácticamente exposiciones enteras. Y este museo es muy activo y hace continuamente exposiciones temáticas con sus fondos. Y voy recibiendo catálogos, y claro, los catálogos van siempre, muy alemán, por orden alfabético, los autores, los artistas. Y entonces yo en todos los catálogos del Wurth los conservo muy bien y los enseño a los amigos y a los enemigos, porque estoy siempre, el que me antecede es Cézanne, por orden alfabético. Y a continuación, Corazón. Cézanne, Corazón. No está mal. No está mal. Y digo, tío, mira quién tengo de telonero. También autor de libros, Alberto. Libros Sí. como Un ensayo de ecología en la imagen impresa, Sí. El hombre que hace letras, Una mirada en palabras. Y tienes también... Y acabo de publicar uno que se corresponde con este momento, que se titula Se está haciendo tarde. Que es la vivencia de que se está haciendo tarde y por lo tanto ya no hay tiempo para tonterías. O sea, ahora ya va en serio. Estoy muy contento. Me gusta mucho escribir. Son libros pequeños, son siempre reflexiones sobre el proceso de creación desde mi perspectiva. Y, bueno, como es natural, lo editan amigos que son grandes editores. Machado Libros, o bueno, la biblioteca breve de Seix Barral, y entonces los editan, afortunadamente los editan amigos, porque si los editaran no fueran amigos, esos editores entrarían en la ruina inmediatamente. O sea, son de los libros menos vendidos del... Pero ahí están y son siempre interesantes, sobre todo para aquellos jóvenes, Sí. para aquellas personas que estén interesadas en el diseño. ¿Cómo ves el nivel del diseño español en la actualidad? Bueno, el diseño... O los jóvenes que se incorporan. Bueno, a ver, ¿cómo lo digo bien sin ofender? Tú hablas como si fueras libre. No hay problema. Pues entonces, puestos así, yo creo que estamos en los últimos años siendo víctimas del éxito de la mediocridad. La mediocridad nunca ha tenido tanto éxito como lo tiene ahora. Y lo ves en todo, en el diseño, en la música, en el teatro, en la literatura. Yo creo que ha sido una toma del poder por parte de la mediocridad que excluye, como es natural, la demanda de excelencia. O sea, pedir excelencia en estos momentos es como pedir peras al olmo, ¿no? Y entonces se ha producido un fenómeno más preocupante todavía en los últimos años, que ha sido la integración, la amalgama entre la mediocridad y la codicia. Y estamos ahí. Y mediocridad y codicia es lo que está marcando en estos momentos, en mi opinión, gran parte de lo que nos rodea, ¿no? Por lo tanto, yo soy un optimista tenaz, o sea que yo creo que esto es pasajero, pero estoy viendo que dura muchísimo ya. Y me preocupa mucho, sí. No, lo digo completamente en serio. O sea, hasta cosas que me apasionan personalmente. O sea, hasta el fútbol es mediocre. O sea, los partidos son más aburridos. No hay en el cine, o sea, me molesta ser un poco gruñón, pero me parece que la mediocridad es lo que está
impregnando todo, las exposiciones. Yo voy a Arco y es, de verdad, no lo soporto. Te entendemos. Bien, vamos a ver algunas fotografías. Tenemos 2 galerías fotográficas, algunas de tus obras desde el principio. Algunas hemos comentado, pero bueno, para que podamos también enseñar algunas de las cosas que tú has hecho a lo largo de tu vida, desde jovencito. Tienes ahí una serigrafía a propósito de Goya del año 69. ¿Si la quieres comentar? Pues Goya es para mí, de luego, es el gran pintor, no solamente español, sino universal. Y su obra de dibujo y de grabado es la que anticipa realmente todo lo que es el arte del siglo XX. Ahí está de repente implicándose, ya no son las estampas piadosas ni todo este tipo de iconografías que eran las normales. Está incorporando lo terrible de la barbarie. O sea, está de repente dando protagonismo a la barbarie que ve en su entorno, en lo que le rodea. Y bueno, esta es una composición tipográfica, digo, litográfica, serigráfica en este caso, que a mí me sigue gustando muchísimo. ¿No? Muy bien. Ahí tenemos otra. Esta colmena encendida número 21 de 2002, un óleo sobre lienzo pegado en madera. Hay una cualidad, así como el diseño es racionalidad y sentido común, y hay una cualidad de la plástica, de la pintura y la escultura que cada vez me parece más esencial y que yo agradezco más, que es el misterio. O sea, una obra de creación de verdad tiene que tener dignidad y misterio. Esas son las dos. Y este es un buen ejemplo, me parece a mí. Lo siguiente, ahí tenemos Desde tan lejos. Esto es del año 2007, óleo sobre tela. Sí. Para mí los títulos de los cuadros y de las esculturas son muy importantes, les doy mucha importancia, porque el título yo creo que permite, abre una ventana o una puerta al espectador para que pueda ir penetrándole. A veces son más explícitos y otras veces son más metafóricos. Y en este caso es así. Me gustaría pensar que el espectador el título le hace ver que la iconografía que está apareciendo ahí es una iconografía permanente y se repite en la historia de la cultura, pero desde el neolítico, ¿no? Vamos con el siguiente. Es La suma de los tiempos, también del año 2007, también óleo sobre tela. Sí. Bueno, no se ve muy bien el trazo, yo no lo veo aquí muy bien, pero sí, también es eso, podía ser una pintura mesopotámica. Sí, se aprecia mejor en la pantalla grande, si te fijas. Es que no puedo. Ahí se ve un poquito. Estoy con un problema de vértigos y no puedo girar. Pues no te gires, ya te lo cuento yo, no te preocupes. Siempre todavía, año 2015, ópera sin voces. ¡Qué bonito! Siempre todavía es una ópera. O sea, yo he hecho muchísimas cosas y entre ellas una ópera. Una ópera, como sabéis, tiene música y un libreto. Y entonces yo soy el autor del libreto. Siempre todavía el compositor es Alfredo Aracil, un músico extraordinario y un gran amigo. Y él me propuso que hiciéramos una ópera sobre la base de unos textos míos de un viaje a Damasco, a una exposición que hice en el Museo Nacional de Damasco. Es una ópera sin voces. Pues hacer una ópera y hay que hacer algo. Entonces, la propuesta era siempre en la ópera, los que somos aficionados, sabemos que los libritos en general son infumables. Y además, antes
los libretos seguían siendo igual de malos, pero no los entendías porque eran en alemán o no sé qué, daba igual. Pero ahora te los proyectan. Y entonces esa proyección del texto, que inevitablemente va siguiendo, y luego al final te dice, ¿por qué me dedico yo a leer estas tonterías? Entonces decidimos hacer una ópera en lugar de las voces. Esos textos fueran el argumento. O sea, esos textos son los que están siempre presentes. Es una ópera un poco tipográfica, por así decirlo. El asunto se trata de una ópera con una composición para piano, solo un piano, y unas pantallas enormes en las que se proyectan textos o imágenes. Ese es un poco el juego. El juego, sí. Y aquí tenemos El Día, una obra de 2017. Es una alfombra, Sí, que está en la Real Fábrica de Tapices. en la Real Fábrica de Tapices. Me gustó muchísimo porque estás ahí rodeado de Goyas, ¿no? Y sigue manteniendo unas técnicas de tejido, no me acuerdo ahora bien cómo se llama, de alfombra, que son verdaderamente extraordinarias. Y que me encargaran unos tapices, al lado de mi querido Goya, me encantó. Y esta en concreto me llamó el director de la fábrica de tapices hace un par de años, porque era la obra que tenían para el Señor de los Visitantes casi terminada. O sea, estaba todavía el telar, pero se veía parte de la urdimbre. Y entonces y habían decidido que ya llevaba varios años allí y cambiarla por otra. Entonces había que proceder al corte de la urdimbre. Y me dijo, tienes que venir al corte de la urdimbre. Al corte. Y es una ceremonia muy especial que tradicionalmente asiste el rey a ella. Yo dije, qué barbaridad. Y entonces fui allí y consiste en que la última fila del telar se termina y entonces ahí ya hay que cortar lo que es el cáñamo, digamos, que es el que ha ido sirviendo de guía en todo el tapiz. Entonces se hace con unas tijeras de oro y no sé qué tal, una cosa. No, lo vino el rey en esta ocasión, pero fue muy, muy emotivo porque todo el personal de la fábrica de tapices estaba orgullosísimo de dar finalizado y de cortar la urdimbre, aquello fue muy celebrado, aplaudido. Bueno, ahí tenemos portadas de la editorial Ciencia Sí, sí. Nueva, fíjate, lo que hablábamos antes. ¿Ves? Es lo que te decía, en la parte de arriba están las portadas de la colección básica, tipográfica, un color plano, y en la parte de abajo una de las colecciones, que eran los clásicos, que son cubiertas, estas son cubiertas algunas debe ser 65, 66, una cosa así. Y siguen pareciendo, a mí siguen encantándome, la verdad. Y siguen pareciéndome muy buenas desde el punto de vista gráfico. Y aquí se aprecia cómo querías llamar la atención, Sí, ¿no? Cómo sí. la portada llamara la atención del lector en la librería. En aquellos años era completamente insólito estos planteamientos. Y luego ya cuando cerraron Ciencia Nueva, hicimos Alberto Corazón Editor y ahí hice unas encuadernaciones tratando de eliminar todo, que fuera tapadura, pero eliminando todos los procesos que encarecen la tapadura. Digamos que quedaba una especie de esqueleto. Y entonces, no sé cómo nos llevaron a una feria de encuadernación en Alemania y le dieron el gran premio. Y entonces, cuando yo se lo dije al encuadernador, que es un gran encuadernador de Madrid, estoy muy orgulloso, pero por favor no digas a nadie que yo encuaderno estos libros. A pesar del premio. A él le parecía horroroso. Bueno, ahí tenemos lo que hablábamos sí. antes. Bueno, ahí está un poco también la urdimbre, si me permite la expresión, claro. de cómo aparece el logotipo de la ONCE. Sí, el logotipo de la ONCE, y luego a la izquierda son los primeros cupones que diseñamos. La idea era que los cupones fueran también, sugerir que fueran coleccionables, como si fueran cromos. Y entonces eran de iconografías, de alfabetos populares, y sí, luego todo
Estupendo. Y aquí, bueno, un alfabeto, hiciste un alfabeto para la Junta de Andalucía. Sí, sí, sí. Era una tipografía Que sigue, que sigue todavía. sí, sí, se utiliza muchísimo. Sí, en vigor, sí, sí. Y abajo el escudo de la Junta, que tenía que ser un Sansón joven, según dicen, sosteniendo las columnas de Hércules, con 2 leones, las columnas. Era una imposición de iconografía tradicional. Sí. Y entonces yo hice el Sansón joven, una no sé qué, y todos muy contentos, fue un gran éxito, y empezó a utilizarse, y hasta que un día oí que decían, pero aquí viene el... espera. A propósito del Sansón. Y no sé qué, ¿viene con mariquita o sin mariquita? Con esta cosa tan sevillana, tan andaluzo. No, con mariquita. O sea, Sansón lo había convertido en mariquita. Y la tipografía, sí, es un ejemplo, es un buen ejemplo de una tipografía muy estricta, muy funcional y interesante desde el punto de vista de diseño. Bueno, hay cercanías de cómo son los planos, las cercanías, la imagen y también los bancos. Sí, sí, sí. Para sentarse. Y los vagones. Los vagones, sí, sí. Los vagones. Es una imagen ya muy icónica, ¿no? Ya sí, estamos muy acostumbrados a ver bueno, cercanías. Y luego los planos que te han copiado mucho, ese tipo de planos claro. Se han copiado mucho, ¿no? Esos planos no existían. No existían por eso. Los planos de metro, por ejemplo, eran topográficos. Exactamente, sí. No había que no se entendiera. No se entendía nada. Y entonces era pasar al esquema gráfico. Y la otra era, en cercanías también estoy muy orgulloso de ser autor del nombre. En la cultura ferroviaria son todos acrónimos. Grandes, trenes ligeros, no sé qué, unos cuantos. O sea, todos, en toda Europa. Sí. Y entonces yo aquí logré, era un grupo de trabajo muy reducido y muy inteligente, el capitaneado por Javier Bustín, un ingeniero único. Y entonces yo le dije, vamos a ver, el objetivo es rodear las ciudades para acceder al centro y relacionarse entre ellos. Porque no llamamos cercanías y ya está, no hay que explicar más. Sí. Y luego la C está girada, ¿no? Que es muy característica. Y un ajedrez también has diseñado. Pero bueno, ¿qué cosas me enseñas? Sí. Ya ves, lo tenemos todo aquí. Sí, también, sí. Yo creo que el diseñar un ajedrez es un ejercicio obligatorio. Y me encanta. Diseños para la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. Sí. Eran unos grandes cartelones, porque le dejaban, como era de la comunidad, los mupis estos de las paradas de autobuses y todo eso, dedicaban algunos a cultura. Y entonces hacíamos estos grandes cartelones de Albéniz, Mahler, Beethoven. Muy bien, pues... Y este soy yo. Este eres tú. Aquí Alberto Corazón, aquí un conocimiento, que diría Forge. Muchas gracias, Alberto. Pero, hombre, por favor, todo lo contrario. Un placer tenerte. No, lo contrario. Y hasta la exposición. Allí nos veremos. Gracias también a todos ustedes. Este es la última entrega de conversaciones de este curso y, Dios mediante, volveremos el próximo mes de octubre. Gracias y que tengan un buen verano. Gracias.